Buenas tardes. El día de hoy continuamos con nuestra clase de la etapa 4, Problemáticas sociales en el México actual. No cabe duda que todos tenemos formas de pensar y de actuar muy diferentes, distintas a los demás, pero esto es bueno, ya que esto nos permite crear, innovar y desenvolvernos libremente, así como aprender a respetarnos en un marco de tolerancia, integración y de igualdad. Pero en algunas ocasiones nuestras acciones, conscientes o a veces ni siquiera conscientes, pueden afectar a determinados sectores de la población y no nos damos cuenta de ello, o lo que es peor aún, no nos queremos dar cuenta. Un ejemplo de lo que ciertas acciones pueden de manera voluntaria o involuntaria perjudicar la relación interpersonal de los individuos es la discriminación de cualquier tipo. De acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, sí existe, aunque no lo creas, en su artículo 1 la describe como: en la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Aunque no lo creas, todavía hay personas que creen que la piel, que la raza nos hace superiores o inferiores que otros. Bueno, entonces, cualquier tipo de exclusión o de trato desigual que exista hacia una persona por su raza, cualquier anulación de sus derechos, no se permite. Ahora, no solamente hay discriminación racial. En México, la discriminación hacia nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, es grande. ¿Puedes pensar otro tipo de discriminación existente en el país? En sí, la discriminación es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, de sexo, de ideas políticas, de religión, de orientación sexual, de salud. Existen tipos de discriminación por características físicas, por formas de vida, por el origen étnico o nacional, por el género, por edad. De hecho, los adultos mayores son de las personas que sufren grandes niveles de discriminación por discapacidad, sin darse cuenta que todos en cualquier momento podemos adquirir alguna discapacidad y estar en una situación nada favorable. En nuestro país hay pocas políticas de apoyo para las personas discapacitadas, lo cual es un problema, pues ha detectado que la mayoría de ellos no cuentan con un apoyo que los pueda permitir independizarse, por embarazo y por religión. Sí, aunque tú creas que eso solo pasa en otros lados, todos estos tipos de discriminación están presentes en nuestro país y nos corresponde a cada uno de nosotros eliminarla por completo. La inseguridad. Y vaya que esta nos suena familiar. La inseguridad está relacionada con el aumento de la delincuencia en todas sus esferas: robo, homicidio, secuestro, violación, acoso sexual, extorsión, feminicidio. En el caso de nuestro país, la percepción de inseguridad también se encuentra estrechamente relacionada con la impunidad. Pues hay estadísticas que marcan que hasta el 95%, por ejemplo, de los delitos sexuales se quedan impunes. ¿Y qué quiere decir con esto? Esto es lo que ocurre cuando un delito o un delincuente no recibe un castigo como consecuencia de su falta, a pesar de haber sido denunciado. La violencia de género, y en particular el feminicidio, es uno de los delitos que más preocupan a la sociedad actual. Cada día aumentan más los feminicidios, que son las muertes de mujeres por el hecho de ser mujer o que esto las haya puesto en una situación vulnerable por su género. Y cada vez hay más feminicidas impunes. Corrupción.
Toda acción o acto desviado de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionado por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines de administración pública y que en su lugar lo impide, retarda o dificulta. En sí, la corrupción no se reduce solo a un soborno, sino también abarca cuando conseguimos con palancas, ¿te suena?, algún beneficio el cual no merecíamos, nepotismo, es decir, por ser familiar, o la discrecionalidad, que quiere decir favores, en la impartición de justicia. Por ejemplo, cuando estás en un cargo público y favoreces amigos y a familiares por sobre otras personas que tenían derecho a algo. Los esquemas de corrupción en el ámbito económico más detectados son el soborno, sí, dar mordida, pagos indirectos por medios de socios comerciales, pagos indebidos por nómina, desviación de recursos a gran escala, no pagar impuestos, falsificar facturas y un sinfín de cosas en las cuales también somos corruptos cuando no pagamos los derechos de algo y usamos plataformas sin haber pagado anualidades. ¿Se te ocurren otras? La pobreza es un problema social que nos remite a definir la primera. La pobreza es la carencia de satisfacciones de necesidades básicas, o sea, no de antojos o caprichos, sino necesidades tales como un techo, una cama donde dormir y comida saludable que llevar a todos los miembros de la familia. La medición de la pobreza es un proceso complicado en el que se han abocado las ciencias sociales. Por ejemplo, bajo el estándar que se define pobreza de la carencia de necesidades básicas, hay algunos países que no poseen niveles de pobreza, algo que para nosotros se nos parece no comprensible. La serie de parámetros han sido definidos por instituciones globales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Pero la pobreza tiene muchas consecuencias. No solamente es la mala calidad de vida en las personas que la padecen, puesto que su acceso a la educación, a sistemas de salud óptimos, a buena alimentación, entre otros, no pueden tenerlo, sino que asimismo se eleva la mortalidad, se eleva la violencia, la delincuencia, la salud mental también se pone en riesgo, se aumentan los índices de criminalidad, así como el acceso a la educación es menor y el desarrollo humano no se da. Ese es un problema que debemos de trabajar ampliamente en nuestro país. Por el día de hoy es todo. Puedes trabajar en equipos con la pobreza, la discriminación, la corrupción y la inseguridad. Investigar tal vez en tu municipio sobre ese tema y poder platicar en el grupo. Te invitamos a continuar la siguiente clase con nosotros.